iniciar con el webinar del día de hoy. Em, Hoy nos vamos a conversar un poquito sobre agentes infecciosos, sobre microorganismos. Vamos a estudiar un poco qué es lo que se considera microorganismo. Bueno, esto digamos en el marco de biología celular y molecular. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es traernos un pedacito de un curso que nosotros damos que se llama Infecciones bacterianas versus virales. Ese curso en sí comienza un poco con biología celular y molecular. Y bueno, recordándoles que yo soy el doctor Guillermo Berbins. A mí me gustaría saber de aquí quiénes ya me conocen y quiénes no me conocen, se están conectando por primera vez y que me están viendo en este momento por primera vez. Me gustaría que Eh, escribieran en el chat, dígame, adelante, Julián. Me gustaría, Buenas tardes. buenas, No, hola. que es la primera vez que yo me conecto a una de estas clases. Muy bien, gracias, Julián Ángel. Y por aquí hay otra persona, a ver, que me gustaría que escribieran en el chat si me conocen o no. Valesca igual, hay varias personas que no me conocen para saber si me presento, qué tan profundo me presento, ¿verdad? Porque estoy viendo también caras conocidas y como siempre en todos los webinars, Emily también. Muy bien, ya son tres personas, yo me voy a presentar y bueno, quienes ya me conozcan, yo sí lo conozco, Alexa también, yo igual, no lo conozco, es la primera vez, dice John. Sí lo conozco, yo también, primera vez Lourdes. Tenemos varias personas que se están conectando por primera vez. Muchísimas gracias por responder. Bueno, entonces me voy a presentar. Yo siempre me presento, yo digo, a las personas que se conectan varias veces deben estar fastidiados de que yo me presente cada momento, pero siempre hay personas nuevas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a conectarnos. Yo igual, primera vez, si hay varias personas, bastantes. Entonces, bueno, voy a presentarme. Aquí les comparto una diapositiva, una presentación en PowerPoint. Bueno, eh, a ver, me pasé la lámina un momento. Como yo les decía, por aquí está, yo soy el doctor Guillermo Berbins, ese es mi nombre, y soy el CEO de Avimed, ¿verdad? Avimed es la organización que está, digamos, promocionando esta formación. Aquí está un poquito de qué hago yo, ¿verdad? Médico cirujano en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, soy CEO de Avimed, docente universitario en esa misma universidad donde me gradué para medicina y enfermería. Y bueno, ahorita docente también en estas materias, bueno, desde hace 10 años. Bueno, desde hace más años, pero universitario aquí con estas materias de hace 10 años, biología celular y molecular, anatomía, aprendizaje basado en procesos, memoria de estudio, bioquímica básica. Ayer cumplí 10 años de graduado, desde 2003. Bueno, y bien, quiero compartirles un poco, esto, hice un curso de gerencia hace poco, buscando mejorar, siempre estamos buscando mejorar las cosas. Entonces, bueno, yo soy médico, en medicina no nos enseñan nada de gerencia, ni de manejo de organización, bueno, es un déficit que tengo y necesito aprender sobre eso. Y en ese curso me dijeron, tienes que presentarte, es muy valioso que te presentes. Y yo, bueno, está bien, ellos son los que saben, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Entonces, por eso es que les digo que en todos los webinars me presento. Aquí estoy yo bastante joven, estudios universitarios, aquí estamos viendo la comunidad, y aquí estamos, bueno, en ginecobstetricia del hospital, ahí, haciendo un poco de monerías. Este, quiero comentarles, tuve un accidente por una herida de programa de fuego, trataron de quitarme el vehículo de mi papá y por eso quedé en silla de ruedas. En esta oportunidad, estos son mis compañeros, yo tuve que detenerme. Y en esta oportunidad ellos se graduaron, me regalaron la camisa que ellos estaban utilizando. Esto le hice una beisbolera. Y bueno, por supuesto con mucho cariño, pero yo tuve que detenerme. Y en ese momento una de las cosas que planteé fue qué voy a hacer, qué voy a estudiar. Y me solicité el reingreso a la carrera, lo estuvieron estudiando mucho tiempo y finalmente lo aprobaron. Aquí, por supuesto, el hacer la carrera en silla de ruedas es mucho más difícil. Pero bueno, aquí estamos, no es imposible. Cosas se pueden presentar dificultades, pero aquí estamos. Este es nuestra presentación de la tesis de grado. Este es en un ambulatorio, todo el equipo de trabajo, aquí con mis compañeros en la emergencia.
de ginecostetricia. Y bueno, hace poco, hace un año y medio, tuve la oportunidad de contar todo esto que me tocó vivir en este transitar que fue bastante difícil, que la condición de la silla de ruedas hace que todo sea más difícil. Ya de por sí estudiar ciencia de la salud tiene su nivel de dificultad. Al momento de graduarme surgió esta noticia. Resulta yo no sabía que era la primera persona en condiciones de cuadriplegia graduándome en mi país, que es Venezuela. Y luego inmediatamente ingresé como docente universitario. Por aquí tenemos, bueno, aquí estoy con el primer semestre de medicina. Por aquí puede ser que estén algunos de mis alumnos conectados. Esta promoción que está aquí es una promoción de hace unos años. Ya estamos, no sé, quizás desde antes de la pandemia incluso. Y bueno, he estado dando clases desde que estaba en cuarto semestre en realidad, clases sobre todo preuniversitario. Y con la pandemia esto nos permitió abrirnos y comenzar a ofrecer los servicios a toda Latinoamérica. Y bueno, por eso probablemente aquí hayan personas de varios países. En total, ahorita, actualmente deben ir a cerca de 4.000 personas, estudiantes egresados con nosotros. Este video lo hicimos cuando estábamos celebrando los 2.000 estudiantes. Y bueno, hemos avanzado y eso nos posiciona hoy en Latinoamérica como la primera academia ofreciendo formación preuniversitaria. ¿Me salté algo? No. Bueno, esto es lo que les comento, que luego surgió la oportunidad digamos, compartir todas estas experiencias. Las personas encuentro, yo les digo algo, yo no sé por qué, pero las personas encuentran todo esto bastante motivador. Yo digo, pero bueno, yo solamente hice lo que tenía que hacer y que tú no tienes una dificultad y nada, sigue adelante. Pero la gente lo ve como algo bonito y dice, bueno, si es algo bonito y es algo que cuando uno lo dice y lo comparte, termina generando efectos positivos, bien, vamos a hacerlo. Bueno, finalmente me convencieron luego de unos cuantos años. Y después de este evento, esto fue en un teatro, surgió esta noticia. Resulta que, bueno, aparentemente no hay otra persona en Latinoamérica que se haya graduado estando en condición de cuadriplegia. Sí en condición de paraplegia, pero no cuadriplegia, que son los cuatro miembros afectados. Bueno, aquí estamos. Este es un poquito algunos estudios que he realizado, esto con el objetivo de avanzar, ¿no? De darle el mejor servicio que se pueda. Y bueno, ya, vamos a cambiar ahora. Bien, les comentaba que esto es un fragmento, un fragmento de un taller que nosotros damos que se llama Infecciones bacterianas versus virales. ¿Cómo diferenciarlas? Y es porque este es uno de los mayores errores dentro de la ciencia de la salud. Bueno, y al principio nos cuesta un poco diferenciar entre enfermedades bacterianas y enfermedades virales. Tengo aquí este video como medio pausado. Me gustaría confirmar de que ustedes me escuchan y me ven. Muy bien, entonces, agentes bacterianos, agentes infecciosos y esto de infecciones bacterianas versus virales es un taller que nosotros brindamos luego de la formación de premedicina, que es luego de biología celular y molecular. Sin embargo, voy a tratar de ser concreto, por lo que no voy a poder avanzar quizá en toda la clase, sino que como sé que hay personas que se conectan aquí por primera vez, tengo que aclarar algunas cosas para que luego podamos seguir avanzando, ¿bien? Entonces, de agentes infecciosos, fíjense más o menos cuáles son los tópicos. Inicialmente tenemos que aclarar qué son niveles de organización y dónde están los agentes infecciosos. Aunque en este taller se centra en virus y bacterias, que son virus y procariotas, debemos entender dónde están ubicados ellos como agentes infecciosos y saber que hay otros agentes infecciosos. Como agentes infecciosos entendemos aquellos que pueden producir enfermedad y una enfermedad desde un punto de vista infeccioso, que es que se transmite de una persona a otra. La persona se puede infectar, ¿bien? Si alguien tiene alguna pregunta en algo que haya dicho, que quiera aclarar qué es, qué significa, etcétera, porque no tiene una idea clara, entonces puede tranquilamente interrumpirme o no tienen por qué, no es un protocolo, me pueden interrumpir y ya, simplemente activan su micrófono o escriben y ya, mejor si activan su micrófono porque llama más la atención, los atiendo más rápido. Ok, fíjense que también vamos a aclarar un poquito la terminología, qué es infección, qué es infestación, qué es un microorganismo, aunque
está un poco así, no se ponen de acuerdo los autores en definir qué es un microorganismo, qué es microbiología, parasitología, y si nos da tiempo podríamos diferenciar un poco ya características más específicas de virus y bacterias. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar ya con el material académico de hoy. Fíjense, niveles de organización. ¿Qué son niveles de organización? Es la forma en la que se organiza todo lo que conocemos en realidad. Pero dentro de, a ver, ¿qué es lo más chiquitico que ustedes conocen? ¿Qué es lo más pequeño de lo cual tienen conocimiento? Quiero que alguien me diga. Vamos, ¿qué es lo más pequeñito que conoce la ciencia? Díganme, cualquiera de ustedes. La Una bacteria. unidad como Bacterias, ¿qué otra cosa dijeron? átomo. Átomos, ¿verdad? Los átomos son las cosas más pequeñas que conocemos cotidianamente, pero también están las partículas subatómicas y también están los elementos, a ver, partículas subatómicas elementales y partículas subatómicas compuestas. Bien, entonces, pero dentro de los niveles infecciosos tenemos, por ejemplo, estos, priones, virus, procariotas, eucariotas. En realidad, sabemos que los átomos se unen perdón, las partículas subatómicas se unen para formar átomos. ¿Qué partículas subatómicas? Seguramente han escuchado electrones, protones, neutrones. Bien, ellas se unen para formar átomos. Luego los átomos se unen para formar moléculas. Bien, y las moléculas se unen para formar moléculas más grandes que podemos llamar macromoléculas o que podemos llamar polímeros. Bien, resulta que los priones son polímeros, son un polímero proteico. Bien, y aquí tenemos también una escala donde podemos ver dónde están ubicados cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos priones, los priones es un polímero de proteína, luego hay una parte dentro de la biología donde se explica bien qué es un polímero de proteína y todo esto. Pero ahorita vamos a tener más bien una idea general de estos agentes infecciosos. Pero fíjense, aquí tenemos una escala y aquí tenemos 1 milímetro. 1 milímetro, bueno, sabemos que es 10 a la menos 3 metros, recuerden notación científica. O sea, yo tendría que correr la coma 3 veces, porque es a la menos 3 para llegar a 1 milímetro. Lo que quiere decir también es que si yo uno 1000 milímetros, formo 1 metro, ¿verdad? Eso lo saben. Si uno 10 milímetros es 1 centímetro y 100 centímetros es 1 metro, o sea, 1000 milímetros es 1 metro. Bien, eso es lo que quiere decir aquí, 10 a la menos 3 metros. Así que yo puedo ir bajando. Si lo divido en 10, lo divido en 10 más y lo divido en 10 más. Cuando lo divido 10, 10 y 10, pues son 3 ceros. Es como dividirlo entre 1000. Llego a esta unidad que se llama micra o micrómetro. Bien. Y luego puedo seguir bajando. Lo divido en 10, 10 y 10 más. Esto llegó a nanómetro. Imagínense 1 milímetro. 1 milímetro ustedes lo pueden ver en una regla, ¿verdad? En, en este instrumento de medición que utilizamos, ¿verdad? Con una regla, ven el milímetro. Imagínense que primero lo dividen entre 10, como que toman una línea y la dividen entre 10, un exacto, un cuchillo, algo, una hojilla. Lo dividen entre 10, es muy difícil porque es muy pequeño, pero sí se puede imaginar, se puede imaginar. Luego se divide entre 10 más, ya, o sea, un pedacito de los pequeños que quedan lo divido entre 10, ya eso es imposible de hacer para el humano, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo con un microscopio o algo así. Y luego lo divido entre 10 más, eso me formó una micra. ¿Y qué tenemos en el orden de la micra? Las procariotas, que son las bacterias. Las bacterias son esto, más o menos, una micra de longitud. Eso quiere decir que si yo pongo 1000 bacterias alineadas, me hacen 1 milímetro, pero necesito 1000 bacterias. Las bacterias no son visibles a simple vista. Fíjense que las eucariotas ya están, las más grandes están por el orden del milímetro. Pero miren que las eucariotas normalmente, a ver, son como 10 micras, un poco más, 10 12 micras. A ver, entre 10 y 100 micras es lo más común, aunque tenemos también células de 1 milímetro. Las eucariotas son células, como por ejemplo las células de nosotros, las que nos constituyen a nosotros. Las bacterias también son células, pero son células más básicas, son células más simples, y fíjense, entonces son células más pequeñas. Miren que los virus, como el virus de la gripe, etcétera, están por debajo de la micra, son más pequeñas que las bacterias, y luego estaríamos entrando ya en moléculas, como las proteínas. Las proteínas son, de hecho, moléculas grandes. Entonces los priones entran aquí. Fíjense, los priones entran aquí. Miren que aquí ya abajo, abajo, abajo,
tengo esta unidad, tendría que agarrar una micra, o sea, una bacteria, y la divido entre 1000 y formo un nanómetro. Es decir, una bacteria promedio mide 1000 nanómetros. Pero también una molécula grande, miren, una molécula grande mide 1 nanómetro. ¿Ven? O sea que si yo tengo 1000 moléculas grandes, yo puedo alinear una bacteria, ¿sí? Es decir, 1000 moléculas grandes son de la misma longitud de una bacteria. Fíjense que los virus están aquí como en el medio. Y por debajo tenemos a las macromoléculas como las proteínas. Y por debajo de ellas, por debajo del nanómetro, tendríamos a las moléculas ya individuales, ¿verdad? Estas serían moléculas individuales y estas serían moléculas grandes. Y por debajo de estas moléculas individuales tendríamos a los átomos. Y aquí hay otra unidad de medida que se llama angstrom, que está uno abajo. Es decir, 10 angstroms formarían un nanómetro, o lo que es lo mismo. Si tomo un nanómetro, es decir, una molécula grande, y la divido entre 10, formo un ángstrom aquí abajo. ¿Ven? Un ángstrom. Ya estamos hablando aquí a nivel atómico. ¿Ven cómo todo se va uniendo y al ir creciendo, al formar un nivel superior, todo se va volviendo un poco más complejo? Bien. Entonces, decíamos que los priones son simplemente una proteína. Es un agente infeccioso y puede producir algunas enfermedades, como por ejemplo, no sé si han escuchado en algún momento la enfermedad de las vacas locas, donde básicamente las vacas se vuelven locas, eso es lo que sucede. Y lo que pasa es que es una enfermedad em, encefálica, ¿bien? Del sistema nervioso y es transmitida por priones y los humanos se pueden contagiar si ingieren la carne de esa vaca que está enferma. Y resulta que si nos contagiamos en nosotros, en los humanos, se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que también es lo mismo que las vacas, pero en nosotros. Le pusieron otro nombre. Y bueno, es un agente infeccioso importante, pero es el más pequeñito que hay y de hecho las enfermedades crónicas no son tan frecuentes. Luego tenemos los virus. Las enfermedades más frecuentes que existen son virales. Nosotros nos enfermamos de infecciones virales. Bueno, mejor dicho, nos infectamos de virus muchas veces al año, varias veces. Ahora, que nos enfermemos, que eso se desarrolle en una enfermedad, bueno, por lo menos una vez al año, quizá 2 veces al año, o por lo menos una vez cada 2 años, que tenemos síntomas, pero podríamos tener infecciones virales varias veces al año, pero que no nos damos cuenta. Bien, entonces los virus, fíjense que son más evolucionados que los priones, de hecho son más grandes, miren, son más grandes, ya casi llegan a ser como una bacteria. Por supuesto, hay más pequeños y hay otros más grandes. ¿Ven? Luego de los virus, el siguiente nivel, por lo menos en relación a los agentes infecciosos, porque aquí hay varias cosas que hablar, pero estamos enfocándonos en este momento en agentes infecciosos. Lo siguiente en agentes infecciosos serían las procariotas, que son las bacterias. Bien, estas son las bacterias. Las bacterias son mucho más complejas que los virus, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que son más grandes, pero a su vez son más simples que nuestras células que son eucariotas. Aquí están las eucariotas. Bien, las bacterias solamente existen como organismos de una sola célula, aunque yo puedo tener miles de células juntas, cada una es como un individuo. A diferencia de nosotros somos un individuo, pero estamos constituidos por muchas células, ¿verdad? De hecho, son 21.000 millones de células que nos constituyen. Bien, ahora, las eucariotas también existen eucariotas de una sola célula. ¿Sí? Existen eucariotas de una sola célula y esas se llaman protozoos. Las eucariotas de una sola célula son consideradas, muchas de ellas se estudian porque son parásitos y son consideradas protozoos. Ahora, cuando tenemos organismos multicelulares, como que ya tengo varias eucariotas que se unen para formar, supongamos, una alga, un insecto, una mosca o un delfín o nosotros, ¿verdad? Somos cúmulos de células. Entonces ya ahí hablamos de metazoos, ¿verdad? Porque estamos hablando de varias células eucariotas que forman un organismo. Y esos metazoos se dividen en invertebrados y vertebrados. Yo puse vertebrados aquí, aunque no son agentes infecciosos. Participan en la infección, sí, porque un ave puede transmitir un virus, un pez también, o pueden transmitir bacterias, pueden ser vectores para transmitir enfermedades, pero no son agentes infecciosos como tal. Los que sí pueden ser agentes infecciosos son estos, que también son metazoos, los helmintos.
Los helmintos son los que uno más conoce como parásitos. Y helmintos quiere decir gusano. Es lo que a veces le dicen lombrices, gusanos, ¿verdad? Parásitos también. Y normalmente pueden habitar en nuestros intestinos, es lo más frecuente. Y luego tenemos a los artrópodos. Aquí entran eh, muchos artrópodos, pero hay un grupo de artrópodos que nos pueden infestar. El término es infestar, porque, por ejemplo, son pulgas, piojos, garrapatas, pueden infectar también animales, ¿verdad? Y normalmente estos artrópodos son ectoparásitos. Aquí también entra la escabiosis, la sarna. Estos son ectoparásitos, o sea, no habitan dentro de nosotros, sino en nuestra superficie, en nuestra piel. ¿Bien? También son agentes infecciosos. Por supuesto, en todo esto hay efectos de diferenciar virus de bacterias, infecciones virales de bacterianas, que son las más frecuentes. Por supuesto, al final nos enfocaríamos en estas dos, pero entendiendo que todos estos pueden existir, ¿verdad? Y vemos, priones, dijimos que era una proteína. Y bueno, las proteínas suelen dibujarse así o algo así. Luego, cuando tengan la oportunidad de avanzar, se van a dar cuenta. Y en nuestros cursos de premedicina también los vemos, ¿verdad? Bien. Luego, fíjense, el prión dijimos que era solamente una macromolécula, una molécula grandota, más nada. Luego, de los virus, por ejemplo, los virus dijimos, los virus ya son más que una macromolécula. Por ejemplo, miren, esta espícula que está aquí, esta cosa levantada, esto es un virus, ¿verdad? Un virus común, muy común, parecido, por ejemplo, al virus del SARS-CoV-2, es decir, de la que produce el COVID. Y solamente esto que está aquí es una proteína. Esta es otra proteína. ¿Ven? Antes yo decía que el prión era una proteína. Ahora estoy diciendo que el virus, miren, estas partes son cada uno una proteína, es más grande. Y de hecho está constituido por varios tipos de moléculas. No solamente las proteínas, también tiene otras moléculas que se llaman lípidos. También podría tener carbohidratos unidos a las proteínas. Y adentro pueden tener otras moléculas de ácidos nucleicos, como por ejemplo pueden tener ADN adentro. ¿Bien? Son mucho más complejas, de hecho son uniones de moléculas y son mucho más organizadas. Luego, después de virus, más adelante en los agentes infecciosos, tendríamos a las bacterias. Fíjense, las bacterias ya tienen una estructura, ya son células, ya son células. Y de hecho nosotros ya podríamos decir que de aquí hacia abajo ya son elementos vivos. Y de aquí hacia arriba, aunque son agentes infecciosos, no son elementos vivos porque no son células. Es decir, la célula es la unidad anatomofuncional de todo ser vivo. Es decir, todo lo que esté vivo es porque o es una célula o está constituido de células. Y la forma más simple de las células se llaman procariotas o bacterias. Fíjense, esto es como un solo compartimiento. Adentro tengo ADN, algunas moléculas adentro y ya eso es todo. Claro, aquí en la superficie, de hecho, yo puedo diferenciar varios tipos de bacterias, etcétera, pero básicamente es esto, es algo bastante sencillo. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando les estoy explicando esto, es algo así como que ustedes tengan, supongamos, una fábrica, una fábrica, una empresa que va a elaborar un producto, que les gustaría tener una fábrica de qué, a ver, cualquier cosa que se les ocurra. A ver con qué ponemos el ejemplo. ¿Qué nos dicen? De Una fábrica zapatos. de patatas, De zapatos. de zapatos. Una fábrica de zapatos. Bien. Por aquí me tapó, no sé quién habló, creo que Alexa. ¿Será Alexa? Bueno, una fábrica de zapatos. Bueno, una fábrica de zapatos. Supongamos que para poder hacer una fábrica de zapatos, yo necesito, a ver, imagínense el proceso de hacer una fábrica de zapatos. Como que necesito que alguien corte la suela, la goma, alguien corte el cuero, ¿verdad? De que va a estar constituido el zapato, luego otra persona una esos instrumentos. Y supongamos que todos ellos y todos mis empleados están en un galpón, en un solo espacio, digamos, no es algo como dividido, es una empresa pequeña y está en un solo espacio y todos se pueden ver porque están en el mismo lugar, en las mismas cuatro paredes y un techo y un piso y todos están en el mismo lugar, tiene que ser un lugar más o menos grande. Así es la procariota. Mientras que la eucariota es como tener una empresa donde cada uno tiene una oficina diferente y un lugar diferente. Entonces yo tengo un lugar para el que corta la goma y él tiene un cuarto, una habitación para él solo.
Claro, dependiendo de qué necesidades tenga, va a ser las características de esa habitación. Luego tengo a la otra persona que corta el cuero, corta el material, el resto del material, está en otro lugar. Y luego tengo una persona que es uno de los dos materiales. Y también tengo otra oficina para la parte administrativa y otra para la gerencia, ¿sí? La eucariota es de 10 a 100 veces más grande que una bacteria y lo que tiene adentro son compartimientos. Esto se llama compartimentalización, esa palabra largota, que es básicamente que tiene compartimientos. ¿Sí? Eso es todo, tiene compartimientos. Es decir, hace básicamente lo mismo que las bacterias, pero lo divide en partes. Y esa división de partes aquí en la eucariota se llama organelas. Es decir, la gran diferencia entre eucariotas y procariotas es que la eucariota tiene organelas y la procariota no. Es decir, la eucariota tiene varios espacios internos y la procariota es un solo espacio. Bueno, la organela más grande y más importante que hay en eucariotas es el núcleo, este núcleo que está aquí, ¿ven? Ese núcleo, ese es lo más importante. ¿Ven? Nada más el núcleo es más grande que una bacteria. Un núcleo promedio puede medir 5 micras y una bacteria promedio hemos dicho que mide 1 micra. Eso quiere decir que se necesitarían 5 bacterias para alcanzar toda la longitud de un núcleo promedio. Por supuesto, hay núcleos grandes, unos más grandes, otros más pequeños. Estamos hablando de un promedio. Bien, esos son los eucariotas. Ahí está claro. Los eucariotas tienen organelas. ¿Cómo cuáles? Como el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el aparato de Golgi es este, el retículo endoplasmático. Bien, ok. Diferentes estructuras. Ok, vamos, seguimos avanzando. Esta parte la vamos a ver un poco más superficial. Entonces, fíjense, vamos a avanzar. Yo puedo tener algunas eucariotas que son de vida libre, eucariotas que son, digamos, organismos unicelulares. Por ejemplo, aquí tenemos algunas eucariotas. Bien, esta eucariota, esta célula se llama Vorticella monilata. Bueno, todos tienen sus nombres. Por ejemplo, ahí está como protozoo, la entamoeba histolítica, que es la ameba, que es la que produce amibiasis, que seguramente la habrán escuchado en algún momento, produce amibiasis. Bien, estas son células individuales. Bien, fíjense cómo tienen sus movimientos, etcétera. Y adentro, esto está constituido por un núcleo, por organelas. Ven, pero una bacteria sería chiquitica. Aquí sería solo un puntico. Es más, puede ser que esto que se esté moviendo por ahí sea una bacteria, algo muy pequeñito. Le estamos diciendo que una eucariota es de 10 a 100 veces más grande que una procariota. Bien, estos son los protozoos. Luego tendríamos a los metazoos. Los metazoos ya dijimos que están constituidos por varias células. Y dentro de los invertebrados tendríamos a los helmintos, que dijimos que eran como gusanos. Y estos son los que uno normalmente conoce como parásitos. Aunque cuando uno estudia microbiología, los protozoos también son clasificados como parásitos. Y los helmintos, estos son los parásitos más famosos porque se ven, ¿verdad? Por lo menos ese es un Ascaris lumbricoides, es lo que se conoce como, bueno, como ascaridiasis, no sé si la has escuchado en algún momento, pero bueno, estos son eh, parásitos que pueden infectarnos y que pueden, bueno, producir ah, algunos síntomas, ¿verdad? Dolor abdominal, diarrea, etcétera. Bien, esto en general, los helmintos y los protozoos son considerados endoparásitos, que nos habitan adentro. Endo, de adentro, parásitos, endoparásitos, agentes infecciosos tipo endoparásitos. Y luego tendríamos los artrópodos, que son los ectoparásitos. Aquí tenemos una pulga, y pueden ser pulgas, piojos, garrapatas, etcétera, que nos pueden habitar en la superficie. Ok, luego tendríamos aquí los vertebrados, que ya les dije que no son agentes infecciosos, pueden participar en la infección, pero no son agentes infecciosos. Vamos a hablar un poquito de los términos, ¿bien? De los términos que tenemos que, de hecho, tener claros para poder hablar un poco de infección. Vamos a ver, fíjense. Inicialmente, si tenemos estos organismos que son pequeñitos, por ejemplo, los priones pueden causar una infección, los virus, ¿verdad? Tienen una infección viral. Las bacterias te infectan, ¿no? En una infección y es una bacteria, por ejemplo. Bueno, en el estómago, una bacteria en una herida, en la piel, etcétera. Bien. Dentro de las eucariotas tenemos los protozoos, que dijimos que eran parásitos. Y entonces, a ver, aquí hay una diatriba. Miren cómo infección incluye protozoos
Y esta palabra que dice infestación también lo incluye. Y es porque la gente no se pone de acuerdo. Los científicos no se ponen de acuerdo si los protozoos infectan o infestan. No se ponen de acuerdo. Y es porque fíjense que estos, por ejemplo, los helmintos, que son los parásitos, o los ectoparásitos, que son los artrópodos, cuando decimos que una persona tiene esto y tiene una enfermedad derivada de estos elementos, se dice que se infesta y se diferencia, ¿ves? Se infesta, ¿ok? Entonces los protozoos, algunos libros dicen que los protozoos infestan y otros dicen que los protozoos infectan. ¿Y es por qué sucede eso? Porque la microbiología suele tratar todos estos elementos y la parasitología suele tratar todos estos elementos. Entonces, los protozoos son un punto medio entre la microbiología y la parasitología. Y la microbiología habla de infección y la parasitología habla de infestación y por eso estos protozoos quedaron allí en el limbo. Bien, ni siquiera la Real Academia Española se pone de acuerdo en, en si los protozoos causan infección o infestación. Bien, bien. Fíjense cuáles son el centro de estudio de la microbiología y de la parasitología. Aunque la microbiología puede también tratar priones, virus, bacterias, eucariotas y protozoos. De hecho, cuando uno lee los primeros capítulos de la microbiología, ella te habla de todo esto, todo, incluso menciona el mintos, artrópodos, incluso menciona los vertebrados, aves, parásitos, todo, habla de todo. Pero cuando ya comienza a desarrollarse, uno se da cuenta que solamente o fundamentalmente hablan de virus y bacterias, enfermedades producidas por virus y bacterias y algunos por allá protozoos. ¿Ok? Parasitología ya sí habla de protozoos y metazoos, o sea, helmintos y artrópodos. Estos son, digamos, los centros de del estudio de estas dos ciencias, ¿verdad? Ya sabemos entonces que si nosotros en este taller vamos a aprender a diferenciar infecciones virales de bacterianas, nos vamos a enfocar en la microbiología. Y otros términos, fíjense, de la microbiología viene el término microbio, micro de pequeño y bio de que está vivo, ¿verdad? De que está relacionado con la vida. Bien. Ahora, microbio, ¿qué le dicen? A ver, no sé si han escuchado. ¿Qué tienes? Un microbio. Bueno, me infectaron. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado cuando hagas la cura porque hay microbios en la superficie, porque hay microbios en todos lados, ¿verdad? Y digamos popularmente, lo que la gente suele decir, a lo que la gente se suele referir cuando dice microbio, se refiere a virus y bacterias, aunque no está bien usado ese término, ¿verdad? Logía quiere decir la ciencia que estudia, en este caso, los microbios. Entonces, bio quiere decir vida, ¿verdad? Microbio es vida pequeña, microscópica. Ahora, si nosotros dijimos que los virus no están vivos, porque los virus no son células y para estar vivo necesitamos células, entonces el virus no está vivo. Es incorrecto decirle microbio a un virus, ¿sí? Pero bueno, se usa, digamos, en el vulgo, ¿sí? Digamos cotidianamente, cuando nosotros hablamos decimos microbio y nos referimos a virus y bacterias. Bueno, dentro de la medicina no se utiliza microbio. Dentro de la medicina se utiliza o virus o bacterias o protozoos digamos, uno menciona esta clasificación porque microbio es un término genérico que no es exacto. Bueno, por supuesto, parasitología viene de parásito y dentro del parásito hemos dicho que incluimos protozoos, helmintos y artrópodos. Todos estos son considerados parásitos. Y cuando hablamos de microorganismos, que es diferente, un microorganismo va desde bacterias a todo lo que está vivo, pero es pequeño. Incluye artrópodos, aunque hay algunos artrópodos grandes. Hay artrópodos que son muy grandes. No debería decirse de microorganismo, porque es que hay artrópodos que miden a veces 15 centímetros, ¿verdad? Pero bueno, si son considerados microorganismos, son clasificados así. Pero sobre todo nos hacemos referencia en el caso de la parasitología a los microorganismos que producen enfermedad. Bien, vamos entonces a ahondar en los dos que nos interesan. Ya sabemos dónde están ubicados los virus y dónde están ubicadas las bacterias y sabemos que los virus son más simples, que las bacterias son más complejas. Vamos con virus. Primero, virus, fíjense cómo inicialmente está constituido por tres cosas importantes. Material genético, una cápsula o cápside
y una envoltura. El material genético, que es este que está aquí, puede ser ADN o ARN. La cápside, que es esta en este caso, son proteínas que protegen a ese material genético y a veces algunos virus pueden tener envoltura y algunos puede ser que no. Este es el virus del SARS-CoV-2, tiene envoltura. Esa envoltura es como la membrana de una célula, ¿ok? Aquí afuera. Una membrana, es como si fuese una burbujita. Y estas son proteínas que están como colgando de esa membrana. Esta no tiene membrana, no tiene esa membrana afuera. Es directamente material genético, ARN o ADN, y proteína. Resulta que estos virus, este es el virus del mosaico del tabaco, esos virus que no tienen esa envoltura son más resistentes, porque son pura proteína y ADN y la proteína protege el ADN, mientras que estos virus que son como una burbujita, adentro tienen agua y entonces cuando los dejo mucho tiempo afuera de un organismo, porque supongamos que yo estoy infectado, estornudo, y yo boto gotitas de saliva, se llaman fomites. Y esos fomites caen sobre una superficie, pero allí luego no pasa nada, sobre una mesa. Y si pasan 20 minutos, 15 minutos, el virus se le evapora el agua, se deseca, se dice eso, se deseca y se inactiva. O sea, ya no funciona. Mientras que este no tiene agua que se le evapore, sino que él luego cuando entra en contacto con el que a quien vaya a infectar, infecta y listo. Bien. Entonces, bueno, dentro de los virus, fíjense, este es un ejemplo de cápside. La cápside está constituida por múltiples elementos proteicos y este es un ejemplo de ello. Fíjense cómo tenemos allí elementos de diferentes colores. Cada color es una proteína. Fíjense la comparación con el prión, que era solo una proteína. El virus está formado por muchas proteínas, ¿verdad? Normalmente son elementos repetitivos. Fíjense esta unidad, que en realidad está formada por varias partes, pero esta unidad es la que suele constituir, por ejemplo, en este caso, una cápside de un virus particular. ¿Bien? Entonces, cuando se unen todas, forman un elemento complejo, digamos que ya puede proteger al virus. Y luego, aparte de esto, podría existir una envoltura más externa que hemos dicho. Entonces, eso les llamamos virus cubiertos, los que tienen envoltura también, aparte de esta cápside que se está formando aquí. Y los virus desnudos son los que llegan hasta aquí, hasta cápside, sin envoltura. Miren todo el envoltorio que tiene este virus, puras proteínas envolviendo el virus. ¿Bien? Ok. Esto lo voy a saltar porque no me va a dar tiempo de explicar. Y fíjense que tenemos virus de muchos tipos. Hay virus más grandes que otros. Fíjense, aquí están las medidas. Si recuerdan nanómetro, micrómetro, luego lo pueden repasar. Nosotros esto lo estamos grabando y a todos los que se conectaron y registraron le vamos a pasar la grabación. Si quieren repasar, yo sé que son muchos conceptos que lo están escuchando por primera vez y son difíciles de entender. Una de las políticas que nosotros tenemos es que nuestros estudiantes pueden ver la clase todas las veces que quieran durante un año. Entonces, esta grabación la vamos a publicar y le vamos a dar acceso también. En el mismo enlace donde aparece la información ahí, si se dieron cuenta, abajo están los otros webinars y está este también. Miren que hay unos muy chiquitos y miren estos virus más grandes. 360 nanómetros dice aquí y aquí dice 20 nanómetros. Hay unos cubiertos, otros desnudos, bueno, hay de todo. Bien, esto lo voy a saltar. Las bacterias hemos dicho que son como un solo compartimiento y tienen varias estructuras. Tienen una especie de núcleo que yo puedo llamar nucleoide. Tienen ribosomas, tienen citoplasma, tienen membrana plasmática, tienen pared celular, tienen una cápsula externa. Entonces, bueno, de hecho, dependiendo del tipo de bacteria, algunas pueden sobrevivir más que otras. Algunas pueden producir enfermedad y otras no. Pero el punto es que en general yo divido según lo que se encuentra en su superficie, puedo dividir las bacterias en dos grandes grupos, que yo llamo gram positivas y gram negativas. Hay unos que tienen esta pared de proteínas, fíjense, esta es la membrana, tienen una pared y esa pared, digamos, protege a la bacteria del exterior, ¿sí? De que las cosas no le agredan tan fuerte. Pero algunos tienen una membrana abajo, esa pared de proteína, y otra membrana arriba. ¿Ven? Entonces, todo esto divide las bacterias en dos grandes grupos. Las bacterias gram positivas y las gram negativas. Y esto de que sea de un grupo o del otro, depende del tipo de antibiótico que voy a utilizar
para atacar esas bacterias. Haciendo referencia, miren aquí, estas tienen esta que es la pared, que yo les digo de proteína, y las otras tienen la pared entre dos membranas. Entonces, claro, yo puedo utilizar un antibiótico que disgregue esta pared, pero si tiene otra protección afuera, ese antibiótico no va a funcionar. Miren cómo se ven diferentes. Unas se ven como rosadas y otras se ven como oscuras. Y esta es la diferencia entre gran positiva y gran negativa. Las gran positivas son como moradas y estas rosadas son gran negativas. ¿Bien? Falta por ver priones, pero esto de pronto lo dejamos para otro webinar porque ya hemos avanzado. Finalmente quiero conversarles un poco de nuestros programas de formación. Nosotros estamos ofreciendo premedicina desde hace muchísimo tiempo, como les seguramente ya escucharon al principio. Y dentro del programa de premedicina ofrecemos, bueno, varias asignaturas, como por ejemplo anatomía, biología celular y molecular, bioquímica básica, que es un programa fundamentalmente para esas personas que quieren comenzar a estudiar medicina o que no saben si les gusta o quieren prepararse para estudiar dentro de las ciencias de la salud. Por ejemplo, las materias de primer semestre suelen ser bastante difíciles. Y por otro lado, tenemos que esas materias a veces tenemos que adaptarnos en la transición entre la universidad y entre bachillerato, secundaria, preparatoria y la universidad. Suele ser el nivel de exigencia muy diferente y a veces en el primer periodo nos cuesta. De hecho, ahorita tengo un grupo de primer semestre que han venido formándose, los vengo acompañando porque, bueno, de hecho, la materia, por ejemplo, biología celular y molecular en la universidad donde yo doy clase, más o menos al 50% de las personas no logran pasarla, no logran aprobarla. Entonces necesitan esa guía y muchos de ellos que se aprueban comienzan a formarse con anticipación. Entonces quiero ofrecerles esto y por otro lado, si que puedan acceder a nuestra página web cursosabimel.net y si están interesados, también pueden contactar a la persona que les envió el mensaje o el mismo correo, o cualquier mensaje de WhatsApp, cualquiera de estos números que les pudo haber atendido, les pudo haber enviado un mensaje, les puede brindar la información. Espero que haya sido de provecho lo que conversamos hoy y espero seguirlos encontrando en este camino del conocimiento. Y recuerden que muy importante es ver las cosas con, con lentes de amor y con una actitud positiva. Esto siempre mejora todo lo que venga, sean cosas buenas o sean cosas malas. Siempre ver las cosas desde un punto de vista positivo mejora todo. Entonces, un abrazo y nos seguimos encontrando. Chao, chao.